16 de señalización celular. Como ya habían llevado antes el tema de mitocondrias, estamos continuando con los temas del segundo parcial. Vamos a empezar con este tema, señalización celular. Como bien le dice el título, vamos a analizar un poco de esto. Habla de cómo las células se comunican. Al igual que nosotros, ellos tienen la manera de hacerlo, pero no lo hacen de la manera teórica, así como nosotros no lo hacen hablando, lo hacen a través de señales químicas o a través de neurotransmisores de acuerdo a la manera en que necesiten ellos responder. De esta manera es que ellos van a tener un comportamiento. Ya, para empezar con un poco la introducción, vamos a irnos a los puntos generales. La mejor manera que les recomiendo para poder empezar a estudiar biología es que capten muy bien los puntos que vamos a tomar por tema. En este de señalización celular, que es nuestro capítulo 16, tenemos solamente 3 puntos, donde vamos a hablar de los principios generales de la señalización celular, receptores acoplados a la proteína G y receptores acoplados a enzimas. No hay nada más. En los exámenes suelen confundirte, pueden ponerte otro tipo de receptor que ni siquiera aparece en el tema, con el mismo concepto con el que puedes encontrar cualquiera de estos dos receptores. Así que tengan mucho cuidado con eso, por favor. Vean muy bien los puntos que tienen para poder entender. Les recomiendo que estudien el tema por puntos, que sepan cuál es el título, el subtítulo que se encuentra en cada uno. Y es la manera en la cual yo les voy a explicar el día de hoy. Vamos a empezar esta mañana con principios generales de la señalización celular. Estos son los principios que debe seguir y que vamos a encontrar en cada uno de los 2 tipos de receptores en la señalización. Así que este tema solo va a abarcarnos 3 puntos. Vamos a empezar con los principios generales. Primeramente, señalización celular. ¿A qué se refiere esto? Como les estaba explicando, al tener una señalización, y al igual que nosotros, es como una llamada telefónica. Nosotros tenemos que ser los receptores, hay un emisor de mensaje y el mensaje que se quiere decir o compartir a nosotros. Este también tiene un canal y código, ¿verdad? Como el lenguaje. De la misma manera, ellos van a trabajar. Ellos, ¿cómo trabajan? Tienen una célula que emite la señal, tiene una célula con su receptor, un receptor específico para la señal y tiene la molécula que va a ser transmitida. ¿Cuál es el medio? El líquido extracelular, la sangre o el lugar o el medio donde se va a encontrar la célula. ¿Está bien? Esta señalización celular vamos a estudiarla en 2 maneras y quiero que tomen mucha atención en esto. Va a encontrarse en células individuales y en células multicelulares. Estos 2 tipos de células trabajan de diferentes maneras y responden de diferentes maneras a la señalización celular. En el resto del capítulo vamos a encontrar cómo estos 2 tipos de células van a tener diferente tipo de respuesta a sus receptores. Así que antes de empezar cada título, cada tema, les voy a explicar si estamos hablando de una célula individual o de una célula multicelular para poder entender el concepto. Vamos a empezar hablando de células individuales. ¿Qué quiere decirnos esto? Las células individuales, al igual que nosotros, tenemos una vida social. Esta vida social es la que le permite a la célula entender los diferentes tipos de estímulos a los cuales debe responder la célula. Aquí hay un ejemplo que se nos pone en el libro, una bacteria, ¿verdad? Una bacteria puede ser un protozoo, es una célula unicelular y se encuentra como vida única. Puede encontrarse, por ejemplo, en este caso, en un medio de líquido extracelular. ¿A qué puede responder esta bacteria? A un entorno. ¿Cómo lo hace? Ellos, al igual que nosotros, no van a tener los ojos, los oídos, pero tienen receptores que le van a indicar a esta bacteria cómo debe responder. Tiene un receptor, por ejemplo, para los nutrientes, cómo esta bacteria va a fagocitar, con lo cual va a alimentarse. Tiene receptores que le indican los lugares de luz y de oscuridad, porque hay bacterias que se pueden encontrar en medios calientes o en medios oscuros, o también en los momentos en que ellos pueden tener movimientos. Atóxicos principalmente eso está mal escrito, es predadores. También le va a indicar cómo cuidarse de estos. Tienen diferentes receptores. Nos da un ejemplo de células individuales, vamos a hacer énfasis en eso, que es nuestra célula de... ¿Alguien lo leyó ya, chicos? Esto quisiera que memoricen la imagen porque vamos a encontrar una figura más adelante y me gustaría muy bien que sepan, ¿sí? Esta es una célula de levadura.
Se la menciona 2 veces en el tema y es importante que sepan que hasta en el examen te van a meter las figuras. Quiero que entiendan los términos, la figura, que se va a complementar mucho al texto, pero lo más seguro es que los conceptos cambien un poquito. Primeramente se la menciona ya acá y es la célula de la levadura. Es el primer ejemplo que se da. ¿Por qué? Tiene una manera muy interesante de apareamiento. Ellos van a tener el factor de apareamiento. Tienen un receptor que le indica cuándo es el momento de aparearse. Y está mejor explicada ya en la figura número 1, que la voy a tener para acá abajito. Vamos a saltarnos para esta parte. Habla de la misma célula, la célula de la levadura. Esta célula de levadura va a tener este factor de apareamiento. Recordemos que es una célula individual. Entonces, va a recibir el factor y va a empezar un proceso de gemación. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se van a dividir a partir de bipartición, van a crear otra esfera a su lado una vez recibiendo este factor, que le indica que es momento de dividirse, ¿sí? Es una de las figuras que se va a explicar en uno de los lados del libro. Ahora, ¿pero qué pasa si se trata de una célula multicelular? Trabaja de manera diferente a las células individuales, ya que ésta necesita no solo un tipo de estímulo, necesita varios tipos de estímulos para formar y puede ser de diferentes formas de contacto. No siempre va a ser a través de un líquido, como en este caso en la bacteria, el medio extracelular, sino también puede ser por contacto directo, en el caso, por ejemplo, del mesénquima, que va a ser la formación del embrión. Necesita un contacto directo entre 2 tipos de células diferentes. Cuando se trata de un ser multicelular. Cada vez que vayan a hablar de algo multicelular, no imaginen una célula, no imaginen un solo líquido extracelular, son varias células en contacto. Y el mejor ejemplo que nos da el libro es la formación del embrión. Ahora sí, entendiendo un poco cómo trabaja todas las células de manera individual o las multicelulares, vamos a empezar con el primer punto. Nos encontramos en principios generales de la señalización celular, ¿sí? En la introducción que nos hace un poco de esto, ¿qué se refiere a estos principios generales de la señalización celular? Habla de la transducción de señales. ¿Qué quiere decir transducción de señal? Al igual que nosotros, como vemos aquí en la imagen, cuando recibimos una llamada telefónica, esa llamada debe ser codificada desde un lugar donde es emitida a través de señales, ¿verdad? En el aire, a través de las señales eléctricas, para que llegue a nuestro celular, que lo tenemos nosotros. De la misma manera van a trabajar ellos, porque van a estar, pero a través de qué medio? Del líquido extracelular o el líquido intracelular, recuerden el citosol, donde se encuentra la célula. De esa manera trabaja la transducción de señales. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los principales componentes para que se genere una señalización celular? Primeramente, la molécula de señalización extracelular. Va a ser emitido por la célula que emite esto. Puede ser, por ejemplo, que quiera hacer que las células dejen de producir una proteína o produzca una proteína, por ejemplo, la glucosa, que vamos a hablar más abajo. Entonces, esta va a ser la proteína efectora, la que va a enviar la señal. Esa es la molécula de señalización extracelular. ¿Quiénes van a recibir esto? En caso, por ejemplo, de la glucosa o la insulina, lo va a enviar hacia el páncreas va a recibir esta señal. Aquí tenemos un receptor en las células, o pueden ser las células del páncreas, y esta señal lo va a traducir a que sea una molécula de señalización intracelular. ¿Cómo se llama esta? Esta es la célula blanco. Específicamente, al igual que una llamada telefónica, no llamamos a todos alrededor, ¿verdad? Llamamos solo a una persona en específico. De la misma manera va a trabajar esta molécula. Va a tener un receptor específico donde esta va a ser llamada nuestra célula blanco. La célula blanco es la que va a recibir a la molécula extracelular, la va a convertir en molécula intracelular. Y en todo este proceso de estos 3 pasos que van a encontrarse sí o sí en todos nuestros receptores y lo que vamos a ir viendo, es la molécula de señalización extracelular, la célula blanco y la molécula de señalización intracelular, que va a ser la que realmente va a producir el efecto dentro de la célula, porque aquí ya se encuentra dentro del citosol. Vamos a marcarlo, ¿verdad? Aquí ya es como el receptor y esto ya sería nuestro citosol. Vamos a encontrarlo ahí y va a llegar directamente hacia el núcleo y va a causar el efecto que sea necesario hacerlo. Ahora sí, teniendo estos 3 componentes vamos a avanzar. El primer punto nos va a abarcar
los siguientes. Estos se encuentran dentro de las generalidades, no vayamos a confundirlo, porque luego vamos a estar pensando que es de la proteína G. Sin embargo, vamos a ser más específicos cuando lleguemos a esto y acá vamos a encontrar mucho de estas partes. Bueno, estamos en las generalidades. El primer punto que nos muestra el libro es: las señales pueden actuar a corto o a largo alcance. ¿Qué señales? Las que hemos emitido, ¿verdad? Moleculación de señalización extracelular al receptor. Ahorita estamos hablando de este campo, ¿ya? Las señales pueden actuar a corto o a largo alcance. La de extracelular, la que se encuentra de la célula, a la que va a ir a la célula blanco hacia su receptor. Analicemos un poco el título. La respuesta ya la van a encontrar en el título. Así que vamos a entender un poquito esto. ¿Qué quiere decir? Estas señales pueden ir a largo o a corto. Porque al igual que nosotros, cuando queremos comunicarnos, puede ser, por ejemplo, verbalmente, cuando nos vemos con alguien directo, ¿verdad? Eso me estoy comunicando de manera directa. Y eso le vamos a llamar una señalización parácrina. Una autócrina puede ser, por ejemplo, que yo me estoy haciendo un recordatorio a mí misma cuando estoy hablando conmigo, nos pasa mucho. Esa sería como informarme a mí misma, es una señalización autócrina. Y una que puede ser de mayor distancia, por ejemplo, ya puede ser la hormonal o la neuronal, que puede ser una llamada telefónica a otro lugar. Y una que es dependiente del contacto, como cuando ves a alguien y le das la mano para saludarle, le estás expresando un saludo, pero es con contacto, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, las señales que van a emitir las células trabajan, ya puede ser a larga distancia, a corta distancia. ¿En qué tipo de seres? Multicelulares. El ejemplo que nos va a dar en esta parte es para células multicelulares. No estamos hablando de un medio de líquido extracelular nomás como en una bacteria. Estamos hablando ya en un campo más grande, donde puede entrar en contacto, como les decía, en el embrión, puede ser a través de mesénquima, que van a ir tocando, van a ir formando. Entonces, tomemos en cuenta, estas señales van a ser tomadas en cuenta para seres multicelulares, no para células individuales. A las individuales pueden contar para autócrina y para parácrina, pero vamos a expresar más tipos, entonces sí o sí van a encontrar las multicelulares. Vamos a empezar. ¿Cómo estas señales actúan? La molécula extracelular. Vamos a empezar describiendo nuestro primer punto. ¿Se acuerdan? Esta era nuestra molécula extracelular que envía a nuestra célula. Vamos a describir cómo es ella. Esta molécula, si pueden reconocer las imágenes, ya podría ser buena porque les va a servir para años siguientes. Estamos hablando de ácidos grasos. ¿Sí? Esa es su conformación química. Este es a través de un esquema que se está mostrando. Este es un ácido graso. La molécula extracelular puede ser un ácido graso. Puede ser una proteína. La proteína está formada ¿por qué? Por aminoácidos. Y los aminoácidos van a estar formados también por polipéptidos. Primero van a formar polipéptidos y luego una proteína. Entonces, si nuestra molécula extracelular puede estar formado por aminoácidos, por polipéptidos, por proteínas, es todo el componente, no solo un aminoácido. Puede ser toda una proteína, la que puede ser la molécula, o puede ser simplemente un polipéptido, algo que no llega al tamaño de una proteína, o hasta puede ser un ácido graso. También se menciona que pueden ser gases. Diferentes tipos de moléculas es la que va a emitir la célula efectora, ¿sí? Ahora sí, continuando un poco, vamos a encontrar diferentes tipos. Esta molécula extracelular, como les decía, pueden ser ya proteínas, ácidos grasos, aminoácidos o polipéptidos, pero hay una en específico de acuerdo a la manera en que esta señalización va a cursar. Como les explicaba, ¿verdad? Vamos a volver a esta imagen. Esa es la molécula, ya puede ser todo eso que les mencioné de los aminoácidos, pero ahora vamos a hablar del medio en el cual va a cruzar. ¿Y qué medios pueden ser estos? Un ejemplo claro que nos da el libro son las hormonas. Las hormonas no van a cruzar por un medio extracelular, van a cruzar a través de la sangre. Estamos hablando de células multicelulares. Tratan de relacionar siempre la biología con la morfofunción, porque si logran ese punto van a poder entender más morfofunción y biología, porque si tomamos biología como un tema separado, va a ser muy complicado que luego puedan entender la función que están haciendo. Así que tratan de recordar, o aún antes de venir a clases de biología, entender. Vamos a hablar, por decir, de hormonas en el tema, léanse endocrino, que ya también pasaron la clase, para que puedan entender esta relación.
Y además se hace más bonita, porque luego entras a la carrera sintiendo que lo sabes todo. Sabes de dónde viene la hormona, sabes cómo trabaja esta hormona. Y es muy bonito, la verdad. La medicina es algo muy hermoso. Así que, bueno, sin salirnos del tema, vamos a volver a las hormonas. Estas son unas moléculas extracelular. Si sepan muy bien qué es, de dónde es y qué hace, para que no los confundan. No les digan que las hormonas son señales dependientes del contacto. No. Las hormonas son moléculas extracelulares. ¿Cómo trabajan estas? ¿Cómo son producidas? Por células endócrinas. ¿Cómo se mueven? Por la sangre. Eso es una hormona. No está encuentra en la parte de señalización en ningún tipo. Se encuentra como molécula. Así la describe el libro. No permitan que los conceptos la confundan porque se encuentran en el mismo título. Tomen muy en cuenta eso, ¿sí? Hormona, molécula extracelular. ¿De qué tipo? Puede ser formado por proteína, puede ser un gas, puede ser un aminoácido, un polipéptido o un ácido graso, ¿verdad? En este caso, las hormonas sabemos que pueden venir de diferentes tipos, si ya hemos visto morfofunción. Entonces, estas se van a producir en células endocrinas, ¿sí? Las endocrinas, para aclarar un poco, existen dos tipos de células, las células exócrinas y las células endócrinas. Las células exócrinas normalmente es para desechos, ¿verdad? Se hace a canales abiertos como en la transpiración, cuando hay la sudoración también. Mientras las endocrinas es para adentro, siempre. Una célula endocrina, aquí tenemos un gran ejemplo, una célula endocrina, el páncreas, aunque es un órgano mixto. Va a producir lo que es la hormona. Esta hormona va a tener un viaje a través del torrente sanguíneo. Va a avanzar hacia lo que es su célula blanco. Especificar desde este momento que esta célula no camina sin rumbo. Tiene un lugar específico al cual está destinado a llegar. Tiene un receptor que le va a indicar dónde debe ponerse. No se va a quedar pegado en las paredes, no se va a ir a otro lugar, sino tiene un lugar específico donde llegar y no va a parar hasta que encuentre eso. Esas son las células blancas. Ya estamos cumpliendo los 3 puntos aquí, ¿verdad? Hay una molécula extracelular, tenemos un medio, está el receptor y llegamos a la célula blanco. Ahora lo que nos faltaría es analizar cómo pasa con la molécula intracelular, pero eso vamos a hacerlo más adelante. Esta es una forma de hacer las hormonas. Un ejemplo que nos da el texto, lo puse acá, es este páncreas, que en trabajo de células endócrinas va a producir la insulina. Si se acuerdan bien, el páncreas a través de las células beta es que va a producir esta insulina. ¿Cómo trabaja la insulina? Regulando la glucosa del cuerpo. Y a través de retroalimentación, que lo debieron ver ya en el primer capítulo de morfofunción, va a trabajar esto, ¿verdad? El desencadenamiento de la insulina para regular la glucosa en el cuerpo. Así que relacionémoslo de esa manera, así trabajan estas hormonas. Ahora sí, vamos a avanzar a los diferentes tipos de señalización, que igual van a ser nuestras moléculas extracelulares, pero en una manera más específica de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la señalización parácrina, que son los mediadores locales. Acá tenemos una imagen clarita sobre eso, comunicación parácrina. Se dice señalización porque esta va a ir a distancias más largas y cumple con los mismos factores. Célula emisora, envía molécula de señalización extracelular, llega al receptor y se vuelve molécula de señalización intracelular. Esto nos dice claramente que son mediadores locales que van cerca. La parácrina no lo van a confundir con la autócrina. La autócrina es de bastante contacto íntimo, como cuando estás hablando con una persona cara a cara. Mientras la parácrina puede ser aquella que estás hablando en un grupo social, pero que están todos cerca. Y es claramente como nos muestra aquí la imagen, ¿verdad? Aquí está la célula emisora, está enviando diferentes tipos de moléculas extracelulares. Podemos decir, por ejemplo, que son hormonas, y aquí también hay viajes parácrinos. ¿Y cómo lo hace? Lo están enviando a diferentes tipos de células. ¿Está yendo a grandes distancias? No. Están recorriendo una corta distancia, pero lo está haciendo a varias células, no solo a una. No es esta, por ejemplo, es específica, pero puede ser a diferentes células del cuerpo. De un mismo organismo, por ejemplo, cuando se envía las señales al mismo hígado, no le va a enviar una sola molécula, envía varias para las diferentes células que conforman el hígado. Recordemos que estamos hablando de células multicelulares.
No piensen que es solo una célula. Vean, son multicelulares. Entonces, a veces la imagen te pone un hito, pero no solo te envía uno, está enviando varios. Y en el texto se contradicen porque dice, y envía acá, pero la imagen ves uno y te complicas. Así que vean bien el concepto. Hablamos de células multicelulares. Aquí, ¿cuántas hay? Hay más de 2, son multicelulares. La señal es enviada a la misma, para los mismos receptores, para la misma clase de célula, pero son varias. Eso es un mediador local. ¿A través de qué? La comunicación parácrina. Entonces, este es nuestro primer tipo de señalización parácrina. Luego tenemos nuestra señalización neuronal. Esa señalización neuronal ya la debemos conocer bien por el sistema nervioso, es a través de neurotransmisores, ¿verdad? Aquí tenemos una conexión sináptica, por ejemplo, donde podemos ver al soma, a la neurona, a su axón, y estos van a ser los neurotransmisores. ¿Cómo han llegado? Una vez que la célula genera, va a recibir las señales eléctricas, va a ser transformada, va a ser enviada a través de su axón. Esta va a recorrer una distancia puede ser hasta de 1 metro. Tomen en cuenta los datos, chicos. Puede ser hasta de 1 metro. ¿Lo va a hacer en cuánto? En 100 metros segundos. La velocidad va a ser de 100 metros segundos. Lo va a hacer en conducción. Va a recorrer todo el axón hasta llegar a la célula donde deba hacer contacto. En ahí va a ser la sinapsis. ¿Cómo sucede esta sinapsis? Esta va a llegar como señal eléctrica, pero debe cambiar a ser la sinapsis como señal química. Esta señal química va a suceder en el espacio, en la hendidura, en la hendidura neuronal para la célula diana. Puede ser la diana o en otro caso también puede ser una neurona. Esta hendidura va a ser menor a los 100 nanómetros, ¿sí? Entonces va a cambiar la señal química, va a abrir los receptores como hemos visto, va a enviar los neurotransmisores. Esos neurotransmisores ya no son señales químicas, ya no son señales eléctricas, van a ser señales químicas. En este caso también podemos contar al calcio, por ejemplo, que va a ayudar a abrir los canales para que luego la célula diana o la próxima neurona abra los receptores y puedan recibir y continuar la señal. Esta es la señal neuronal. Creo que es una de las más fáciles, no se pueden confundir porque es la única que va a usar neurotransmisores, va a tener sinapsis y va a recorrer distancias como 1 metro. Y esos datos sería bueno que los tomen en cuenta, chicos. El tiempo en que lo va a hacer, 100 metros segundos, aunque ya viendo un poco más el tortura, podemos ver que estos datos varían, el tipo de conducción, depende de la neurona, pero a veces los del Albert se van a contradecir con los del Morfo. Traten de memorizar ambos, porque ellos no te lo van a aclarar, te van a poner tal cual dice el libro. Memoricen ambos, todos los datos ahora son válidos porque van a ingresar. Y luego tenemos nuestra última tipo de señalización, que es la señalización dependiente del contacto. Esta señalización dependiente del contacto, va a hablarnos acá, tenemos la célula señalizadora, tenemos la célula diana, tenemos el receptor. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? El medio. No tenemos un medio por el cual vaya a recorrer. No tenemos un axón, no tenemos sangre, como viste en el caso de las hormonas, no tenemos líquido extracelular. Nosotros tenemos un contacto directo. La molécula va a estar unida, como dice claramente acá, a su membrana lipídica, a la membrana, y va a hacer contacto directamente con el receptor. Este receptor va a ser específico para esta molécula y de esta manera van a empezar a formar lo que sea su entorno. Aquí es bueno resaltar el ejemplo de la formación del embrión, porque, por ejemplo, el endodermo tiene que hacer contacto con lo que es el mesodermo, el mesénquima, para empezar a formar algunas extremidades del cuerpo de los fetos, por ejemplo, del embrión, para que se formen los dedos, las manos. Tiene que haber contacto entre las capas del epiblasto, el hipoblasto, y no puede ser a través de medios, tiene que ser a través de contacto directo. De esa manera se forma el embrión. Esto les va a servir mucho ya para primer año en embriología, entender el tipo de señalización, que igual va a ser el primer capítulo en el libro de Lachman, pero que trabajan de la misma manera. Puede ser autócrina, parácrina, y esta que es de contacto, que es la principal para poder entender los mecanismos de formación del embrión. Eso nos lleva al ejemplo que tenemos en la comunicación parácrina. Si podemos ver un poquito más acá, vamos a irnos a la inflamación. Esto es una inflamación, ¿verdad? Tenemos una inflamación del pie. ¿Por qué lo he puesto acá? El libro nos da un ejemplo claro de cómo va a funcionar la comunicación parácrina.
Esta comunicación, al ser multicelular, al encontrarse por distancia a través del líquido extracelular, habla de que va a ser la misma comunicación en la cual va a responder el organismo a una inflamación. Va a haber una célula dañada. Esta célula va a emitir señales a otras. Estas pueden ser las moléculas de señalización extracelular, como para pedir la ayuda. Va a llegar a las moléculas, por ejemplo, las interleucinas, a los prostaglandinas para evitar la inflamación o para provocar esta misma. Y estas van a enviar otra molécula de respuesta a través de señalizaciones parácrinas, ya que no se van a encontrar todas juntitas en el pie. Van a venir de diferentes lados. Puede ser, por ejemplo, si es una herida, va a ir a través de un neurotransmisor, va a avisar al cerebro, va a enviar receptores químicos que empiecen el taponeamiento, y todo eso es a través de células multicelulares. Lo hacen a través de una dirección parácrina, por sobre todo que va a provocar esta inflamación, donde todas las células van a anastomosarse y van a provocar esto. Pero también vamos a encontrar lo que es la señalización autócrina, como ya les estaba adelantando, no confundirla con la señalización parácrina. Esta es la que hacemos como hablando de persona en persona y es una autoestimulación, como cuando yo me hablo a mí misma. No es un ejemplo claro, pero para explicar un poquito vamos a dibujarlo acá. Puede ser una misma célula. Esta va a ser una célula. Que tenemos aquí una célula que va a enviar una señal, puede ser, por ejemplo, para dirección, aquí va a ser nuestra molécula de inserto celular, y esta puede que vaya directamente para otra célula que sea extra, puede ser como para una señal parácrina, pero al mismo tiempo va a enviar de la misma molécula otra para que sea mi propia molécula y voy a tener mi propio receptor para recibir esta molécula, y esta molécula va a trabajar sobre mí misma. Así que tomemos este ejemplo, ¿no? Muchas de estas señalizaciones parácrinas, neuronales, dependientes del contacto, bueno, los dependientes del contacto no, en general, solo la parácrina, la neuronal y las hormonas, puede que vaya para recorrer distancias, como en el axón, 1 metro, en la parácrina, algo cercano, pero al mismo tiempo puedo emitir otra que sea para ayudarme a producir más. Esta puede ser para la inflamación, va a ir a trabajar directamente a las células del músculo en el pie, sin embargo, y a los capilares, a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Sin embargo, al mismo tiempo se está recibiendo el mensaje, tiene un propio receptor para su propia molécula y siga produciendo más. Esto es una señalización autócrina. Y para finalizar este punto de acá, vamos a irnos al cuadrito. Todos tenemos un cuadrito en el libro y este es algo que podéis conseguir. No es exactamente como en el del libro, pero es un ejemplito. ¿Cuál es la mejor manera de entender estos? No voy a ir poniendo cuadros porque no les estoy leyendo el libro, eso es algo que tienen que hacer ustedes. Pero para poder entender un poquito cómo leer esto. Como ya lo hemos explicado, ¿verdad? Tenemos la molécula señalizadora, ¿cuál es? La extracelular, la que está enviándose. ¿Qué tipo? Hormona. Recuerden bien, la hormona es una molécula de señalización, no es una vía, no es un tipo de señalización, es una molécula que se va a enviar. Al igual que ¿qué? Que un ácido graso, que un aminoácido, que un péptido, que una proteína. Eso es una hormona. Hay diferentes tipos de hormonas que van a trabajar y van a ir viendo, por ejemplo, la adrenalina, donde se va a formar en la glándula adrenal. ¿Qué es la glándula adrenal? Es la que se encuentra sobre el riñón, la glándula suprarrenal, pero también se le decía adrenal. Y su naturaleza química, ¿qué quiere decir? ¿De dónde vino esta hormona? Porque así una hormona está formada ¿por qué? Igual por varios tipos de proteínas, está formado por aminoácidos. Y en este caso la adrenalina va a estar formado de un aminoácido de tirosina. Si la adrenalina está formado por aminoácido, ¿qué es? Molécula de señalización. ¿Sí? Eso también vamos a tomar en cuenta. Y las acciones que hacen, la adrenalina incrementa la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Eso, pero eso lo vamos a entender más con morfo sobre las acciones, ya que estas son amplificadas y en las células realmente con una no van a producir estas. Es más para morfo, pero hay que memorizarlas todas. Sí, la hormona tiroidea, por ejemplo, la tiroxina igual, que va a ser producido ¿por quién? Por la glándula tiroidea. Quiero que se den cuenta que la mayoría de las hormonas vienen de glándulas, a excepción de algunas, por ejemplo, la testosterona, que va a venir del testículo,
O la insulina, que igual, bueno, la insulina igual va a venir de una glándula, que va a ser el páncreas. Sin embargo, estos que son el estradiol y la testosterona son hormonas, pero son hormonas sexuales. No van a venir exactamente de una glándula. Pero tienen el mismo mecanismo de ser transportados por la sangre. Característica esencial de la molécula señalizadora hormona es que va a recorrer a través de la sangre. ¿Sí? Con eso es el primer punto de las generalidades, pero vamos a pasar al siguiente. Lo mismo, vamos a analizar un poco el título. Un conjunto limitado de señales extracelulares pueden producir una enorme variedad de comportamientos celulares. ¿Qué quiere decir? Un conjunto limitado. ¿Qué es un conjunto limitado? Es un pequeño grupito que estamos, por decir, ser cinco señalizaciones que se han enviado por las células. Son 5 que están recosiendo. Estas van a producir una enorme cantidad en el comportamiento de la célula. Vamos a adelantarnos un poco a su introducción. Dice, la respuesta va a depender de el receptor y de la molécula de señalización. Vamos un poquito más acá para entender. Hay dos tipos de moléculas de señalización. Como ya hemos visto, los tipos, primeramente, los tipos pueden ser hormonas, pueden ser polipéptidos, aminoácidos, pero estas tienen características específicas. Los aminoácidos pueden ser, o las proteínas pueden ser, por ejemplo, grandes e hidrófobas, pueden ser pequeñas o hidrófobas. Esas características van a tener estas moléculas. Sabemos de qué son, sabemos qué características tienen. Hasta ahí, memorizan bien esa parte. Las moléculas pueden ser grandes e hidrófilas o pueden ser pequeñas o hidrófobas. Ya sabemos de qué tipo, aminoácidos, péptidos. Ya tenemos exactamente lo que es y para qué es y cómo es una molécula de señalización extracelular. En este ejemplo de acá he puesto una célula unicelular porque ya no nos está hablando específicamente de una multicelular. En esta parte, en ese apartado, nos habla de algo general. Puede ser multicelular o unicelular. Solamente nos va a hablar del mecanismo. Entonces, no tenemos que preocuparnos en cuál va a ser el receptor, si es para múltiples, si es para una, porque en todas va a trabajar de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos una célula única, vemos el núcleo, vemos un líquido extracelular. Se encuentran de manera paráclina, a una distancia cerca para cualquier tipo de señalización. Ahora vamos a entender un poco los receptores, que es la parte más importante de este tema. La molécula de señalización la tenemos, listo. Pero ¿cómo van a trabajar los receptores? La molécula va a ser específica para el receptor, o sea, tal cual el encaje acá, en el dibujito podemos darnos cuenta de eso. Tal cual es la forma, así va a llegar su molécula de señalización. Esta molécula es específica para su receptor, no puede ir a otro tipo de receptores. Va a ser enviada para llegar y para quedarse ahí. Entonces es importante entender qué son estos receptores. ¿Son manitos? ¿Son deditos? ¿Cómo le agarra? Es importante entender esto. Y existen los receptores de membrana y los receptores intracelulares. ¿Cómo funcionan? Los receptores de membrana van a ser aquellos que van a sostener a las moléculas grandes e hidrófilas, porque estas no pueden pasar en medio de la capa lipídica. ¿Por qué? Primeramente porque son grandes. El espacio que se encuentra entre la bicapa lipídica no le da espacio para que esta molécula logre atravesar. Y al ser hidrófilas, se encuentran normal en este líquido extracelular, pero lo que son los ácidos grasos de la bicapa no le va a dejar atravesar. Entonces, si es grande e hidrófila, no puede atravesar. ¿Qué necesita? Un receptor de membrana. Este receptor de membrana se encaja exactamente para la molécula que es grande. ¿Y qué va a hacer? Va a traducir su señal y la va a volver señal intracelular. Acá, como pueden ver, le puse esta flechita. Lo ha traducido. Todo lo que quiere decir es una molécula intracelular que sí pueda llegar a producir dentro del núcleo la respuesta o dentro de la célula. Pero por otro lado tenemos los receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares están específicamente formados para aquellas que son pequeñas e hidrófobas, porque al ser pequeñas pasan tranquilamente entre la bicapa y aparte son hidrófobas, sí pueden pasar a través de la bicapa lipídica. Pero uno se pregunta, entonces, si estas pueden pasar a través de la bicapa lipídica, ¿cómo llegan a la célula si se encuentran en un medio líquido que sí es, que no podría combatir con un medio hidrófobo?
Esta molécula va a ser trasladada en una célula que sí, pueden ser aquellas así como un camioncito que traslada una molécula fácilmente, tienen diferentes tipos de nombre de acuerdo a la molécula, pero va a trasladar, esta es hidrófila, encierra dentro de ella o la sujeta o la invagina dentro, como podemos ver acá la molécula, logra trasladarla hasta lo más cerca posible o hasta contacto con la célula diana, la célula blanco, y recién esta es liberada para entrar como molécula de señalización. Al ser hidrófoba, pues no pasa nada, va a pasar en medio de la bicapa lipídica y va a llegar a un receptor dentro de la célula, un receptor intracelular, que ya va a encontrarse igual pues en algún orgánulo de la célula o en alguna parte. Igual va a tener dentro otro transportador que le va a llevar específicamente, por ejemplo, hacia la mitocondria o hacia el aparato de Golgi o donde tenga que llegar. ¿Sí? Pero estas que son hidrófobas van a caminar en diferentes transportadores, en espacio extracelular o en espacio intracelular. Su ventaja es que ser chiquitas e hidrófobas pueden pasar sin ninguna dificultad o tipo de receptor por la bicapa lipídica. Y lo mismo va a llegar hacia el núcleo y va a producir una respuesta. Ahora, vamos a avanzar un poquito más de los receptores, hemos avanzado qué tipo de moléculas, cómo van a ingresar y qué pasa dentro de la célula. Vámonos hacia las proteínas efectoras. Una vez que están dentro de las células, ya sea a través de un intercambio, como vemos acá, o directamente hacia el receptor intracelular, va a producir algo. Van a modificar el comportamiento, van a modificar la forma, el movimiento, el metabolismo, la expresión génica. Cualquiera de estas puede responder. Modificar el comportamiento. Si una célula estaba produciendo muchas proteínas y de repente el cuerpo le dice por retroalimentación, ya no las necesitamos, cambian de dirección, paran ahí y esta molécula les puede estar mostrando cómo parar eso. La forma, la célula misma, hay células que deben modificarse, que deben ir cambiando, moviendo. Por ejemplo, si hemos leído un poco más el tema atrás, va a hablarnos de cómo las mismas células tienen filópodos para poder expandirse. Eso es a través de su citoesqueleto. Su movimiento, cuando deben migrar, si por ejemplo si son receptores para hormonas, hay que hacer que estos puedan atravesar. El metabolismo, expresión génica, cambiar también lo que están produciendo. Pero bueno, ¿cómo van a funcionar estas? Un ejemplo que nos va a dar el libro claramente acá es la acetilcolina. Y lo he relacionado con esta imagen para que podamos entender. La acetilcolina no es hidrófoba, pero lo estoy poniendo acá como ejemplo para poder entender. La acetilcolina lo han debido escuchar como neurotransmisor, pero esta en realidad trabaja en múltiples, no solo trabaja como un neurotransmisor, va a trabajar en varias áreas y produciendo varios efectos. Y es claramente lo que el libro nos va a enseñar en este lado. La acetilcolina, que puede ser esta, por ejemplo, nuestra proteína de nuestra molécula de señalización extracelular, va a viajar dentro de la célula. No necesariamente es hidrófoba, no de manera directa, puede ser también a través de un receptor, ¿sí? No, eso no pasa nada. Lo importante de esto es el efecto que va a producir. Una vez dentro de la célula, la acetilcolina va a depender a qué proteínas se están dirigiendo, qué va a hacer en estas proteínas. ¿O qué son esas proteínas? Estamos hablando de las células que están a formar las proteínas, en este caso los músculos, de los cuales vamos a hablar enseguida. La proteína efectora, ¿cómo funciona? La acetilcolina logra entrar a la célula por cualquiera de estos dos mecanismos y vamos a poner ahora que está entrando al corazón. Entra al corazón la acetilcolina y ¿qué va a hacer? Este núcleo va a empezar a fabricar muchas proteínas efectoras. ¿Para qué? Para que el corazón empiece a latir más despacio. La acetilcolina va a entrar a las células de las glándulas salivales. ¿Qué glándula es esta? ¿Alguien sabe? Esta es la parótida. Es importante reconocerla. Esta es la glándula parótida. Va a entrar específicamente la acetilcolina. Entra a las células de la parótida y crea otra proteína efectora. Esta proteína efectora va a hacer que esta glándula empiece a generar saliva. Y en cambio, en el músculo esquelético, en nuestros músculos, va a entrar a las células de músculo liso, va a formar una proteína efectora y esta acetilcolina va a provocar que el músculo se
contraiga. Como han visto, y si hablamos de un neurotransmisor, hace otras cosas allá, pero no nos compete hablar de eso ahorita. En estos tres tipos de ejemplos hemos visto cómo la molécula de señalización, que es exactamente la acetilcolina, la misma composición para todas, va a actuar de diferente manera en los diferentes tipos de órganos. ¿Por qué? Los receptores en cada uno de estos van a ser diferentes. Y la respuesta intracelular en especial va a ser la que va a trabajar de manera diferente. Si es una célula que produce saliva, entonces va a dirigirla directamente a que ésta empiece a producir la saliva. No va a empezar a latir como un corazón solo por ser acetilcolina, no. Va a ayudar con la función y puede ser contraria. Por ejemplo, en el corazón va a hacer que ésta lata de manera más despacio, la frecuencia sea menor, pero la acetilcolina va a ser un cambio radical cuando se va en músculo liso porque va a hacer que este se contraiga. Entonces, ¿qué quiere explicarnos este ejemplo, el libro? Tal cual, volvemos al título. Un conjunto limitado de señales extracelulares puede producir una enorme variedad de comportamientos celulares. Se ha enviado el mismo tipo de señalización a todas. El comportamiento es diferente porque el tipo de célula es diferente. A eso se refiere con las moléculas extracelulares. Entonces, hasta aquí, para poder ver que estamos entendiendo un poquito, estamos hablando de una señalización extracelular. Esta señalización de que consta de la persona que lo está emitiendo. En este caso puede ser una célula multicelular o unicelular. Va a emitir ¿qué? Molécula de señalización extracelular. Esta molécula puede ser de diferentes tipos, ácido graso, gases, ya lo hemos dicho. ¿De qué forma? Puede ser grande o pequeña, hidrófila o hidrófoba. Y también tiene sus características de sus receptores, cómo van a recibir esta molécula. Hemos hablado del medio. Y ahora vamos a empezar ya casi entrando a cómo trabaja dentro. Ya estamos viendo aquí un poquito del ejemplo de la acetilcolina, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, chicos, les pido por favor que abran los micrófonos, que ahorita no me puedo encontrar en pantalla, entonces les pido que me puedan hacer de manera directa. ¿Sí? Y acá hemos puesto otra imagen para poder entender un poquito esto. Dice, es la figura número 6, si la pueden encontrar también, es para explicar un poquito más los pequeños párrafos que se encuentran de lado, porque algunas preguntas les van a entrar de estas partes. Tenemos una célula animal, depende de múltiples señales extracelulares. Como hemos visto el claro ejemplo acá, una sola molécula trabaja de diferentes formas, vamos a encontrar lo mismo acá. Por ejemplo, para que una célula necesite sobrevivir, ha recibido 3 tipos de señales. Ya la A, la B, la C. ¿Eso qué le indica a la célula A? No vamos a morir, debemos seguir viviendo. Pero ¿qué pasa si recibía una señal F y una G? Ya no solo viven, le dice nosotros tenemos que dividirnos. Pero ¿qué pasa si en vez de una F recibe una B, otra señal? Básicamente no son las letras, pero es el ejemplito. Ya no necesita dividirse, le dice nosotros necesitamos diferenciarnos, necesitamos crecer. Pero si no recibe ningún tipo de señal, esta ausencia nos va a provocar apoptosis, muerte celular programada. Al ya no recibir una señal, a una célula las señales suficientes, esta va a destruirse totalmente, va a morirse. Al decir que es programada, es lo diferente con la necrosis. Al hacer apoptosis, esta dice nosotros vamos a destruirnos. ¿Cómo empieza? Se empieza a fagocitar dentro de ella. Los núcleos, los órganos se empiezan a deteriorar ahí mismo, se meten en fagosomas y la célula empieza a morir por dentro para no expandirse, para no dejar esos restos hacia afuera. Se vuelve todo, se va consumiendo de adentro hacia afuera a tal punto que se vuelve un desecho y al final un fagosoma se la va a terminar fagocitando. Y es lo contrario a una necrosis, no lo confundan con necrosis. La necrosis no es una señal para que ellos puedan programarla, simplemente como que la célula explota y todo queda alrededor, ahí los órganos por todo lado, los organulos, y eso es la necrosis, básicamente, ¿sí? Entonces, la célula, al no recibir las señales extracelulares, va a producir apoptosis, muerte celular programada. Le va a indicar aquí no recibimos nada, no comemos, no dividimos, no diferenciamos. Terminas aquí y es morir, muerte celular programada.
Bien, vamos a continuar. Esto es ese es el segundo punto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Lo que es la molécula, lo que es el receptor, lo que es el emisor, y vamos a ir entendiendo. Y estamos primeramente en las generalidades, entender un poquito de cómo trabaja, qué están haciendo y los ejemplitos que nos dan los libros. Vamos al siguiente punto. Nos dice, la respuesta de una célula a una señal puede ser rápida o lenta. Este ejemplo, si lo analizamos simplemente en una célula de axón, es fácil de entender. Es que si la señal va a ir rápida, va a ir lenta, de acuerdo al órgano, a la distancia, pero nosotros estamos hablando de algo general y estamos hablando de un medio extracelular. Eso significa que no estamos hablando de un tipo, como ya vimos, de una señalización parácrina o endocrina. Estamos hablando de una señalización extracelular que puedes hablando también del líquido, del espacio. Entonces, volvemos, es una señalización extracelular. ¿Y cómo va a funcionar esta? Va a ser de acuerdo a lo que deba suceder. ¿Qué quiere decir esto? Para una célula, vamos a irnos rápidamente acá al ejemplo de aquisitos. La señalización, vamos a amplificarlo, la señalización va a ser extracelular, ¿verdad? Es a través de un medio, diferentes tipos, puede ser a través de cualquiera de las señales, podría ser autocrina, parácrina, cualquiera de esas. O hasta una hormona, ya le ha llegado la señalización de extracelular. El receptor específico, por ejemplo, si es una hormona es específico, ya no va a pasar porque las hormonas se va a quedar acá en su receptor específico. Y ahora sí, la respuesta puede ser rápida o puede ser lenta. ¿Por qué? Todo va a depender de lo que suceda dentro de la célula, que es la parte más importante. ¿Cómo? Si esta molécula le indica a la célula hacer algo que siempre ha hecho, simplemente va a modificar la función de la célula. Si somos una célula, por ejemplo, una tiroides, siempre estamos produciendo, ¿qué? Tiroxinas, ¿verdad? Estamos produciendo, entonces simplemente me dice aumentamos la cantidad de exportación de las T3 y las T4, yo las tengo almacenadas, no pasa nada, altera la función, altera lo que es el citoplasma y cambia la función de la célula o empieza a responder hasta acá. Pero ¿qué pasa si no somos una célula que constantemente está produciendo esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esta célula va a ir a un receptor intracelular, va a ir al ADN, lo va a convertir en ARN, ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a ir hacia lo que son los ribosomas van a empezar a producir una proteína, y esta proteína recién es la que va a hacer el cambio en el citoplasma y va a ser enviada como respuesta. Entonces, hasta que ocurra toda esa traducción en sacar una nueva proteína para empezar un proceso, hay un tiempo más lento en el cual ocurre esta respuesta, ¿sí? Entonces, rápido ya la célula producía siempre. Lento está empezando a producir de cero desde el núcleo la respuesta. Algunos ejemplos que nos da aquí, por ejemplo, el músculo esquelético. Lo va a hacer en milisegundos porque solo tiene que la tropomiosina, tiene que girarse y esa es su única base. Gira, se agarra y empieza la contracción. La célula salival, menos de un minuto. De la misma manera, las células son especializadas en tener una secreción exócrina y ya. Es algo que siempre están haciendo. Mientras un crecimiento celular, por ejemplo, esta va a ser la lenta, básicamente. ¿Por qué? Porque al hacer el crecimiento celular tenemos que fabricar un montón de proteínas. Nosotros tenemos que crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Primero modificamos citoesqueleto. Debemos expandirnos. Vamos a crecer. Necesitamos también esa energía, mitocondrias a trabajar para seguir creciendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestro núcleo empiece a producir más ADN para la división. Y necesitamos necesitamos también que esto se distribuya, el aparato de Golgi y un montón de procesos que lo va a hacer que este proceso sea más lento. ¿Sí? Así que con eso está claramente explicado. La respuesta en célula puede ser rápida o lenta. Pueden que en el examen hasta le pongan, en vez de ponerle músculo esquelético, les pongan el músculo cardíaco en milisegundos. Sí, es cierto, porque está acostumbrada a esa función, es básicamente como una contracción, pero en el libro, al momento del examen, en especial en el propedéutico, no te dan opción a que puedas poner esto, porque ellos son muy estrictos a lo que dice el libro.
Así que memorícenlo. Aquí estamos hablando solo de músculo esquelético. ¿Pueden incluir otros músculos? Pueden, pero no se agarren de eso, porque luego enviar la carta, a ver esto, es muy complicado. Quédense con músculo esquelético. ¿Otras células pueden, pero su ejemplo claro es el músculo esquelético. Lo mismo con la célula salival y el crecimiento celular. Puede que les diga, la migración tarda horas, sí, tarda horas, pero no se encuentra como ejemplo en el tiempo, en la respuesta celular, entonces no lo tomen en cuenta, solo lo que dice el libro. Al momento de dar el examen, no supongan términos o cosas que hayan relacionado. Ah, sí, es que me ha dicho, entonces sí cuenta. No, si no está en tu libro, no lo pongas. En el prope no lo pongas, es importante. Ya en la casera, los mismos doctores te van a dar millones de ejemplos y los exámenes no van a ser como en el prope. Ahora en el prope son muy exactos por página, por hoja, y lo mejor que podemos decirles como instituto es que se preparen del libro. Tomen muy en cuenta cada página, cada párrafo, porque literal te lo van a poner y una palabrita te lo van a cambiar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, continuando, nos vamos a ir a este punto. Los receptores de la superficie celular transmiten señales extracelulares a través de vías de señalización intracelular. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? No está complicado, dice. Los receptores de superficie celular. ¿Qué son los receptores de superficie celular? Ah, ¿verdad? La que se encontraba aquí afuera es un receptor. De afuera la bicapa lipídica. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Transmiten señales extracelulares a través de vías de señalización intracelular. Transmiten señales extracelulares a través de vías de señalización intracelular. Eso es lo que dice. Facilito, ya lo tenemos, con el título lo hemos entendido acá. Pero vamos a ir a especificar un poquito más. ¿Cómo funciona la transducción de señales? ¿Qué es transducción de señales? ¿Qué es transducir? Es cambiar la forma que está entrando. Esta, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, eso me encanta. La señalización es redondita, es un círculo, ¿verdad? Pero al momento de entrar se vuelve un cuadrado. Y no es que el libro esté mal, es la transducción. La misma manera no lo está compartiendo igual. No es que un círculo entra, un círculo sale, no. La información es transducida y va a cambiar de forma adentro. Esta señalización puede ser extracelular y va a ser a intracelular. Ahora, ¿a qué puntos nos va a hablar? De un relevo molecular. ¿Qué quiere decir un relevo molecular? Al momento de entrar se va a formar una cascada de señalizaciones intracelulares. Se le dice cascada porque aquí podemos ver claramente cómo cambian las formas, entra en cuadrado, luego sigue y luego sigue. Y estas van a ser diferentes enzimas o proteínas que se van a ir descargando. Empieza con una, va a ir a la otra, va a ir a la otra, va a ir a la otra. Por ejemplo, puede ser hasta llegar al núcleo y cambiar la forma o hasta el orgánulo específico dentro de la célula. Y estas van a generar finalmente nuestra respuesta celular. La molécula podía habernos indicado, por ejemplo, que esa respuesta era para una alteración del metabolismo. Entonces, la molécula avanza y le indica a la célula que debe cambiar su forma en la que está, por ejemplo, consumiendo ATP. Está haciendo mucho trabajo, pues una molécula de músculo esquelético está contrayéndose hacia full y le dice, no, ya estamos descansando, ya no necesitas esto. Entonces le envía una molécula de señalización extracelular, los recibe la proteína receptora, lo hace a través de una vía de señalizaciones intracelulares, le dice, ya no, para alteración del metabolismo. Puede que le diga alteración de la expresión de genes. Necesitamos más proteínas, por ejemplo, para lo mismo, el mismo ejemplo, estás haciendo ejercicio y necesitas proteína para los músculos. Necesitas que esto siga contrayéndose. ¿Qué le indica? Necesitamos más. Entra vía de señalización y cambia. O puede ser para el movimiento o forma de la célula. Puede ser para división, puede ser para que esta se expanda, se hipertrofie, por ejemplo, igual al momento de hacer ejercicio. Lo mismo le indica. Como ya vimos, una molécula como la acetilcolina es la misma, pero el receptor y el trabajo dentro de la célula es lo que hace que cambie la función de la célula, ¿sí? Ahorita estoy dando un ejemplo todo en músculo, pero puede trabajar en diferentes. Esta vía puede ser activada por la señalización extracelular. ¿Y esto que nos genera? ¿Qué son estos? Lo que va a suceder con la célula van a ser nuestra respuesta celular. Pero ahora vamos a hablar un poquito de esta vía intracelular. ¿Qué funciones debe cumplir esta vía intracelular? Y nos vamos a este cuadrito un poco más complejo, pero fácil de entender. Función de la vía intracelular. Tenemos la molécula de señalización extracelular, la proteína receptora.
Esta va a ser como lo que está sujetando toda nuestra vía. Le dicen andamio, le dicen anclaje, que es igual entre otras como en el citoesqueleto que van a sostener nuestra vía, ¿sí? ¿Qué pasa? Primeramente, una función de esta vía va a ser transmitir. Y aquí tenemos claramente la transducción primaria que está entrando acá. ¿Qué está haciendo esta célula esta? Le está transmitiendo la señal. Es como ir pasándose la manito entre ellos. De te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Una llega solo, por ejemplo, hasta donde es el aparato de Golgi. Y la otra tiene que ir directo hacia los ribosomas. Y son diferentes moléculas que se van pasando la misma información. Eso es transmitir. Dentro de la célula, dentro de la vía intercelular, entonces lo primero es que debe ser transmitirse la señal. ¿Qué es lo segundo que se debe hacer? Debe amplificarse. Aquí claramente vemos cómo se ha transmitido y se está amplificando. Como les dije, al ser células multicelulares y aún mismo dentro de una misma célula existe un montón de orgánulos, no solo necesita que se trabaje uno. Si esta molécula directamente fuera al núcleo, se queda a medio camino porque tenía que haber ido a la mitocondria para recibir ¿qué? ATP, necesita energía para llegar. Tenía que ir ¿dónde? Al aparato de Golgi también para ser empaquetado y luego enviado al núcleo. No es que esta entra libremente, necesitaba su transporte. Entonces, para evitar todos estos problemas como en la tranca, la molécula es transmitida y se amplifica, porque entonces es la misma molécula, pero que se va a diferentes tipos de granulos para trabajar una misma función. ¿Sí? Se está amplificando. ¿Y luego qué pasa? Se integran. Todos han ido a diferentes lados, ¿verdad? Esta ha ido a la mitocondria, esta ha sido el aparato de Golgi, esta a la lisosoma y ya. Todos tenemos que llegar ¿a dónde? Al núcleo. Tenemos que hacer que cambien de genes. Entonces, todas estas respuestas ya bien acordadas, por ejemplo, el aparato de Golgi ya le va a enviar todo envasadita, la mitocondria va a enviar la energía y así se van a ir enviando, todas se unen y están bien armaditas. Estamos, ¿qué? Integrándolas. Y luego se van a distribuir. ¿Cómo se van a distribuir? Estas van a llegar a diferentes partes o al lugar donde tienen que, en la función legal donde debería haber llegado. Puede ser que el lugar donde tiene que llegar era el núcleo. Pero en otras células, o de acuerdo a la respuesta, por ejemplo, algunas son células fagocíticas, como los macrófagos. Entonces, básicamente no necesita llegar al núcleo. Necesitaba llegar ¿a dónde? Hacia la mitocondria porque necesita energía. Su principal orgánulo es la mitocondria, dependiendo de la célula. Así que esa se va a distribuir, va a ir y luego va a ir exactamente hacia donde tenga que llegar. Aquí en nuestro ejemplo podemos ver cómo se están integrando, cómo se distribuyen, por ejemplo, lo mismo que les decía, hacia los organulos, otra célula de anclaje que va a sostener nuestra vía. Y finalmente, como esta, por ejemplo, aquí en el E, está llegando hacia el núcleo. ¿Para qué? Para transcribir el gen. Y así se activa la proteína efectora. ¿Qué era la proteína efectora? Era la respuesta de esto. La proteína efectora. ¿Dónde hemos visto? Con la acetilcolina. Vamos a subir un poquito porque me gusta que asocie. ¿Se acuerdan haciendo información? Proteína efectora, aquella que ha respondido. Corazón, dejará proteína efectora. Más rápido, músculo se contrae. Entonces, ¿cómo funciona eso? A través de una vía de señalización intracelular. Esta señalización que tiene que cumplir ¿con qué? Con transmitir, amplificar, integrar, distribuir y retroalimentar para que funcione. Este último puntito que nos estábamos olvidando, retroalimentación. ¿Cómo funciona? Lo he puesto acá para que sea más sencillo. Esta retroalimentación es la que le va a permitir a la célula continuar o no continuar con lo que estamos haciendo, si nos seguimos amplificando o no. ¿Cómo funciona? Una retroalimentación positiva trabaja de todo o nada. Esta, y por sobre todo, es anterógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a antes. Si este triángulo de repente dice, ya no necesitamos producir círculos, envía una señal anterógrada y se llama ¿qué? Retroalimentación. Y va a decirle a esta, a los cuadrados, ya no me envíes más triángulos, que se quede ahí. Y entonces, si esta corta directamente al cuadrado, el cuadrado ya no va a producir más triángulos. Y ahí se acabó la línea, ya no va a producir nada de lo que encontramos aquí abajo, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces es anterógrada y se la llama positiva, todo o nada. Porque le dice, sigue produciendo, produce. Ya no produzcas, se corta la línea. Mientras la negativa es de manera diferente. Esta solamente es para modular. Esta trabaja de manera retrógrada, hacia adelante. ¿Sí? Esta va a producir o no. Por ejemplo, el triángulo. Ya hay muchos triángulos produciendo muchos círculos. Y si la negativa, este triangulito le dice al círculo,
lo inhibe. Ya no vamos a producir esas respuestas. Hay muchos triángulos que el cuadrado ya ha hecho que van a estar enviando la información. Entonces solo le está reduciendo y puede seguir produciéndose o puede que ya no, puede que sea importante y lo corte. Pero no afecta tanto como la positiva, que va a ser anterógrada, y la negativa, que es retrógrada. ¿Sí? De esa manera funciona la retroalimentación. Positiva, anterógrada. Negativa, retrógrada. Y de esa manera trabajan. La positiva, todo, nada. La negativa, puede que sí y puede que no, porque no va a afectar. Y, eso está pasando de la hora. Vamos a tratar de culminar ya acá. Vámonos con este punto. Algunas proteínas de señalización intracelular actúan como interruptores moleculares. ¿Qué es un interruptor molecular? Así como nosotros, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Ya, aquí quiero que despierten un rato porque esto es importante para que empecemos a entender lo que van a ser los receptores de G, los receptores de la proteína G, los receptores acoplados a enzimas. Así que les voy a pedir que tomen mucha atención porque nos va a servir mucho para poder entender esto. ¿Cómo funciona? Los interruptores moleculares son aquellos que encienden y que apagan. Nos da claramente dos ejemplos para ser concretos. Primeramente, son las que se fosforilan por una proteína sinasa, que es unido a un fosfato y van a una dirección, y la fosfatasa en dirección opuesta. La imagen es lo más fácil para poder entender esto. Tenemos a nuestra proteína, ¿verdad? Esta proteína va a ser una proteína sinasa. ¿Y qué se encuentra? Apagada. ¿Qué necesitamos? Un ATP. El ATP va a ingresar, ¿qué es ATP? Adenosín trifosfato, 3 fósforos. Va a ingresar, va a darle hacia la proteína quinasa, hacia su molécula, un fósforo. Aquí está el fósforo, ¿verdad? Le da un fósforo y esta se vuelve como ATP, adenosín difosfato, porque el fósforo le ha dado a la proteína sinasa y ha logrado que ésta se encienda. Listo, hasta ahí lo tenemos. Como ha pasado, la proteína sinasa recibe un ATP, le ha donado su fósforo, a través de su fósforo unido a un fosfato, se enciende y va a empezar a ir hacia una dirección. Pero ahora, ¿cómo quiero que esta pare? Viene la fosfatasa. Esta fosfatasa va a llegar, le va a quitar aquí su fósforo, como vemos acá, la ha quitado y esta vuelve a su estado inactivo. Listo. La proteína sinasa trabaja a través de la fosfatasa. La sinasa recibe un ATP, y donde la cual le da un fósforo, viene la fosfatasa y le quita su fósforo y se apaga. Interruptor molecular, proteína sinasa. ¿Qué le está ayudando a eso? A recibir, a encender y luego se apaga y esta vuelve a pedir que lo enciendan. Y así funciona. Y proteínas de unión al GTP. Estas van a pasar de activo a desactivo por la GTPasa a través de una hidrólisis. Esta hidrólisis importante. La hidrólisis no va a suceder aquí afuera como la fosfatasa. Esta hidrólisis va a ser intrínseca dentro del mismo GTP, dentro de la misma molécula que está gastando el GTP. Intrínseca. ¿Cuál? La GTP, no la sinasa. La GTP es la que va a ser intrínseca. Entonces, ¿cómo está? ¿Se dan cuenta que el GTP está pegadito? No está como la proteína sinasa aquí afuera, ¿verdad? La proteína sinasa simplemente es una molécula que le da el ATP, toma, y lo enciende. Mientras la GTP está pegada a su molécula, está pegado a su célula y no se mueve. GDP, que significa lo mismo, tiene difosfato, guanina difosfato. ¿Y qué pasa? Este GDP va a desprenderse de la célula, la molécula donde se encuentre, y va a entrar un GTP, trifosfato. ¿Qué dijimos cuando hay un fósforo? Cuando las moléculas tienen un fósforo, se encienden. Esa es la señalización encendida. Entonces, tiene un GTP, tiene un fósforo más. ¿Qué significa? Funciona, está encendido. ¿Y cómo hacemos que esto se vuelva a desactivar? Le quitamos el fósforo y se vuelve GDP. Difosfato. Aquí era trifosfato, difosfato. Y el fósforo es quitado de manera intrínseca. ¿Por qué? Por una hidrólisis. Importantísimo. En la GTP va a ser quitado el fósforo por hidrólisis. En las sinasas va a ser quitado por una fosfatasa. Si no los confundan. Sinasa, fosfatasa. GTP, hidrólisis. ¿Sí? Pero aquí un poquito más complejo, vamos a adentrarnos. Y es la famosa cascada de fosforalización. Bien, para no perdernos, nos estamos ahorita en las proteínas sinasas, ¿verdad? Se fosforilan, se encienden, se apagan la fosfatasa. ¿Qué provoca esta fosfatasa?
va a encender y va a quitar a través de una cascada de fosforilización. Aquí fácilmente tenemos 1 y 2, nada más. Sin embargo, en la célula no pasa esto. Tenemos muchos más, tenemos varios tipos de sinasas que van a ir formando esta cascada hasta lograr encenderlo. No es que solo pasa a través de una, son varias moléculas. Y eso se llama la cascada de fosforilización. ¿En qué dirección va? Anterógrada. Van a ser de dos tipos. Va a ser la serina treonina sinasa y la tirosina sinasa. Simplemente esto los menciona como. Esas son las proteínas sinasas, ¿verdad? Puede ser quinasa, sinasa, no se preocupen por eso. Eso ni en el propio les van a hacer valer. O sea, si dice quinasa está bien, chicos, no se preocupen. Quinasa, esta puede ser una serina treonina. ¿Qué significa? Esa serina treonina va a trabajar ¿en quién? En la serina y en la treonina. ¿Y la tirosina sinasa en quién va a trabajar? En la tirosina. Nada más, solo los menciona. Sí, hay dos tipos de sinasas, que son la serina treonina y la tirosina sinasa. Listo. Pero ahora en el GTP es diferente. Así como existen dos tipos de sinasas, existen dos tipos de GTPs. La trimérica y la monomérica. La trimérica es la más fácil, la conocida como proteína G, tiene su propio receptor, listo. Nada más, es como aquí, es más facilito. GTP tiene su propio receptor y no pasa nada más. Mientras la monomérica necesita de otros factores, porque esta es más chiquitita. La trimérica es una molécula grande. La GTP monomérica es chiquitita y necesita de dos factores más para poder provocar todo esto como el GTP normal. Apagar e encender. No solo una hidrólisis. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver un poquito más acá. Lo va a hacer a través de ¿qué? De la GEF. ¿Qué significa GEF? Factor de intercambio de nucleótidos de guanina. Eso está como volcado, así que vamos a empezar por este lado. Y lo va a hacer a través de ¿qué? De la proteína activadora de GTPasas, la GAP. ¿Cómo va a funcionar esto? Tenemos aquí en nuestra molécula, la GTPasa, por ejemplo, para poder encender esta. ¿Es unido a un qué? A un GDP. La GTPasa está unida a un GDP. ¿Qué era un GDP? Guanina difosfato. Cuando está así, ¿qué significa cuando es GDP? Está apagado. Esto está apagada, normal, como en el otro ejemplo. ¿Qué pasa aquí? La GTP se quita y entra la GTP. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que la GTP ha entrado? Aquí simplemente intercambiaban por ser GTP y GDP, no pasaba nada en la trimérica, porque al ser grande tiene su propio receptor para intercambiar. Pero al ser monomérica, no tiene ese receptor para intercambiar mi GTP por mi GDP. ¿Qué usa? Usa a la GEF, factor de intercambio de nucleótidos de guanina. Esta va a ir directamente, va a trabajar sobre la GDP, la va a sacar y va a meter a la GTP. ¿Quién? La GEF. Sé que son nombres muy parecidos, pero memoricemos eso. GDP ingresa GEF y entra GTP. La GDP sale, ¿sí? GDP sale, GDP ingresa GEF, GDP sale, ingresa GTP. ¿Y qué pasa cuando está la GTP? Se activa. Entonces, esta va a ayudar ¿a qué? A activar. La GEP activa. El factor de intercambio de nucleótidos de guanina activa la GTPasa. La GEP activa. ¿Quién lo va a desactivar? Básicamente la GAP, proteínas activadoras de GTPasas. ¿Cómo? ¿Por qué funciona esto? Estas en realidad van a ser, las GTPasas son señalizadores, pero más que todo inhibitorios, ¿sí? Así que se le dice activadora para activar esto, pero inhibe. En general. Entonces, la GTP está empezando a estar ¿a qué? Activa. Está activa la GTPasa. Pero, ¿qué pasa? A través de la proteína activadora de GTPasas, el fósforo que le había dado la guanosin trifosfato, miren acá, lo quita. Este es un proceso con agua, pero no el ejemplo exacto. Sin embargo, a través del agua, hidrólisis, claramente lo tenemos acá, hidrólisis, ¡pop! Saca el fósforo, la GAP, proteína activadora de GTPasas, y la GTPasa se vuelve inactiva. ¿Sí? Solo funciona de esa manera. Cuando es monomérica. La GTP monomérica necesita de dos tipos de factores para poder encender y apagarse. La que es trimérica no. La trimérica se activa y se desactiva por hidrólisis y punto. Mientras la monomérica necesita la GEF para activarse y la GAF a través de la hidrólisis para desactivarse. ¿Está bien?
Eso lo tendremos muy en cuenta. Trimérica, directo. A través de GDP, GTP, hidrólisis. Monomérica, necesitamos la GEF, necesitamos la GAP, activarse, desactivarse. ¿Está bien? Ahora sí. Y ya casi para finalizar estos 2 puntos y podamos retirarnos. Existen 3 clases principales de receptores en la superficie celular. ¿Qué era un receptor? Es aquel que va a recibir ¿qué? La molécula de señalización extracelular. La va a recibir. Entonces, tenemos 3 tipos. Recordemos eso, tenemos 3 tipos de señalización, de receptores. ¿Cuáles van a ser estos? No lo subrayé y lo voy a hacer ahora mismo para que ustedes puedan verlo. Los canales, los acoplados, ¿a qué? Canales iónicos. Listo. 1. ¿Cuál más? Acoplados a proteínas G. 2. ¿Cuál más tenemos? Ya. Los acoplados a enzimas. Estos receptores van a ser desarrollados ya en los siguientes 2 puntos, porque se acuerdan, principios generales, receptores enzimas, receptores proteínas G. Esta es como su pequeña introducción ya a lo que van a ser los siguientes 2 puntos. ¿Cómo van a funcionar esos? Los acoplados a canales iónicos van a ir a través de la permeabilidad de la membrana. Aquí tenemos un claro ejemplo de esto. Canales iónicos. Esta es la membrana plasmática, esos van a ser los iones. Para que este acoplado al canal iónico funcione, ese es nuestro receptor. Claramente acá ven el receptor. ¿Qué necesita? La molécula señalizadora. Llega exactamente donde es. ¿Y qué le produce al canal? A nuestros receptores, estos se van a abrir. Y al abrirse se va a habilitar ¿qué? El canal iónico. Entonces, acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a canales iónicos, ¿qué significa? Son receptores que van a abrirme canales iónicos. ¿Cómo? Por la molécula de señalización. Ahora, los que son acoplados, y aquí un ejemplito que nos dice es permeabilidad de la membrana. ¿Qué permite esto? Por ejemplo, si recordamos la polarización y despolarización de las neuronas, vamos a darnos cuenta claramente de estos canales iónicos, ¿verdad? Si ya lo han leído o si aún no. Estos canales iónicos trabajan más en lo que son las neuronas, por ejemplo, para que se despolarice o se polarice al entrar sodio o al expulsarse cloro, por ejemplo. Y va a hacer variar mucho la membrana, su polaridad. Puede que aquí estén más positivos, puedan puros calcios y aquí puros cloros. Y al momento de abrirse se va a igualar al ingresar los positivos. Entonces un canal iónico trabaja con la permeabilidad. Los acoplados a proteínas G. Estas son las triméricas. Bueno, estas son las triméricas que eran las que son de manera directa. Acá tenemos receptores a proteínas G. Este de aquí está más bonito. Una proteína G va a tener esta forma, lo vamos a explicar más adelante, que va a estar así imaginado en la membrana plasmática. Tiene su proteína G. Cuando se une, está activada. Miren, aquí viene este brillito, ¿verdad? Se ha unido. ¿Por qué está unido? Tiene su GTP, tiene su fósforo, está brillando. Aquí está brillando, está activada. Se une aquí. ¿Cómo es? ¿Por qué se ha unido? Por la molécula de señalización, que le he indicado podemos unirnos. Viene la GTP, se une. Listo. Pero es asociada a la proteína G y está activada. ¿Y qué va a pasar? Va a ir a hacer su función. Receptor de proteína G transforma una molécula de señalización extracelular a una señalización intracelular. ¿Cómo? Aquí vemos las proteínas G, recibe la molécula de señalización. La molécula de señalización activa, cambiando la GDP por la GTP, a la proteína G. Esa proteína G entra al enzima donde debe ser y empieza a trabajar. ¿Sí? Y por último, el receptor asociados a enzimas, que vamos acá, dice, se asocian en el interior. Las enzimas van a trabajar directamente en lo que es las vías intracelulares. Tenemos la molécula de señalización en forma de dímero, por ejemplo. Las vemos acá claritas, ¿verdad? Estas moléculas son un tipo específico, no van a entrar ni en esta ni en esta, van a entrar a sus receptores específicos. Esos son los dominios catalíticos que son inactivos, los de las enzimas. Una vez que la molécula se une, los receptores trabajan y estas, por ejemplo, por contacto. Si se dan cuenta, no hay vía de señalización intracelular y empiezan a estar activos. Ese es el receptor asociado a enzimas. Ahora, ¿qué ejemplitos nos da el libro? Para una molécula de señalización hay más de un tipo de receptor.
como lo vimos claramente en la acetilcolina, ¿verdad? Más arriba lo vimos que hay diferentes tipos de receptor en las diferentes células. Y estos van a actuar en diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué tipo de canal va a usar el músculo liso? ¿Se acuerdan? La acetilcolina provoca la contracción del músculo esquelético, perdón. ¿Qué canal va a usar? Ah, un canal iónico. Entonces, solo hablamos de acetilcolina. En tu examen te entra acetilcolina. ¿Qué sabemos sobre la acetilcolina? Allá. La acetilcolina es una molécula de señalización extracelular. No es una vía, es una molécula de señalización extracelular. Listo. ¿Por dónde viajo? Puedo viajar por diferentes. Puedo ser parácrina, puedo ser por neuronal, puedo ser hormonal, puedo ser de cualquiera de estas. Puedo viajar. ¿Qué más es la acetilcolina? Ya, puedo ir a un receptor diferente. ¿En qué lugares? Me encuentro en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en las glándulas salivales. Bien, ¿y cómo voy a trabajar en el músculo esquelético, por ejemplo? ¿Qué voy a producir en el músculo esquelético? Ah, contracción. ¿Cómo ingreso a este músculo esquelético? Por canales iónicos. ¿Sí? Es toda esa relación que tienes que hacer para poder entender la medicina. Y es bonito, mira, si te das cuenta, la siguiente que alguien te habla de acetilcolina, la tienes toda captarita, dices, ah, ya sé cómo entra, cómo viene, cómo hace y lo que provoca. Y es lo más bonito que podemos encontrar aquí en medicina. ¿Qué va a provocar? El músculo esquelético se va a contraer. ¿Cómo? Ah, ha lanzado su molécula de acetilcolina, ha entrado por canales iónicos. ¿Sí? Entra por canales iónicos. ¿Cómo? Esta molécula señalizadora es la acetilcolina. Abre estos canales y empieza a entrar todo lo que puede ser, por ejemplo, para que se mueva la tropomiosina. Pueden ser los ATPs, la energía. Y así funciona. Listo. Ya tenemos la contracción del músculo esquelético. ¿Dónde más va a trabajar esta acetilcolina y a través de qué canales? En el corazón, músculo cardíaco, va a trabajar a través de qué? Proteína G. ¿Cómo funciona? Esta es nuestra querida acetilcolina, llega aquí, activa la proteína G, se va a unir a la enzima activada y va a empezar a qué? A contraerse más suave. De esas dos maneras, ¿ves? Ya tenemos el ejemplo clarito hasta esta parte, cómo funciona el músculo esquelético, cómo funciona el músculo cardíaco. Y para finalizar esto, chicos, para no alargarnos más, vamos a acabar el primer punto y es: los receptores acoplados a canales iónicos convierten a las señales químicas en señales eléctricas. Vámonos fácilmente con esto a hablar de un neurotransmisor que es el más fácil de entender. Un receptor acoplado a un canal iónico, fácilmente podemos volver acá. Un receptor acoplado en un canal iónico con su molécula de señalización convierte esta señal química en señal eléctrica. En caso de una neurona, puedes recibir acá la señal química, por ejemplo, los calcios, que van a abrir, acá tengo claramente, neurotransmisor, aquí es el calcio, por ejemplo, va a abrir y el neurotransmisor puede ser liberado. ¿A dónde? A la hendidura sináptica, ¿se acuerdan? Aquí tengo mi canal iónico, vamos a dibujarlo, bonito. Aquí tengo un canal iónico. Tengo mi molécula de señalización aquí que se ha unido. Entonces, ¿qué significa esto? Mi canal iónico está abierto y aquí pueden ingresar todo lo que van a hacer los neurotransmisores, ¿verdad? Todo esto puede empezar a ingresar porque hemos abierto nuestro canal iónico. ¿Y qué dice? Transduce una señal química. Está entrando el calcio claramente. Tanananan. Se ha abierto nuestro canal, está entrando el calcio en un neurotransmisor. Este calcio va a ver que estas se van a encontrar en bolsitas, no sé si ya lo vieron, en el sistema nervioso se van a encontrar ya guardados para ser liberados una vez que el calcio ingrese a la parte de los axones. Va a ingresar, va a abrir los canales y esos neurotransmisores van a ser liberados. ¿Sí? Es impulsado por su gradiente electroquímico. Mientras más se despolarice, más canales se abren, de 100 pueden salir los neurotransmisores. Un calcio no va a hacer nada, tienen que ser varios para que se abran. Y finalmente nos habla esta parte recordándonos algunas cosas que hace el calcio. Primero que se nos habla, neurotransmisor, ayuda a la liberación de los neurotransmisores. También en qué participa el calcio? En la muerte celular. Aquí tenemos la palabra apoptosis, muerte celular programada, necrosis, muerte celular nada más, ¿verdad? También va a ayudar con la expresión génica, el calcio es muy importante, va a ayudar en el metabolismo celular, va a ayudar a la contracción, ¿verdad?, de los músculos y al control de canales iónicos.
en especial para el sistema, para los músculos. Hasta aquí, chicos, esta sería la primera parte, el primer punto que hemos logrado desarrollar. Estamos en principios generales de la señalización celular y vamos a parar esta parte. Vamos a continuar el día lunes con lo que son los receptores acoplados a proteínas G y los acoplados a enzimas. Si alguien quisiera preguntar algo, ¿tienen alguna duda para poder terminar? ¿Sí, no? Entonces vamos a parar hasta esta parte, chicos. Les voy a pedir que estudien porque mañana ya va a haber un examen, se les va a estar informando por el grupo. Van a entrar los temas que han desarrollado durante la semana, los temas de morfofunción, el tema de mitocondrias que ya han acabado y esta primera parte de biología celular más. Vamos a ponerla en el examen. Así que les pedimos que estudien, lo más seguro es que esté listo ya para la mañana. De todas formas, vamos a enviar ya los comunicados ahora por la tarde. Así que estén atentos, les pido que repasen, chicos, repasen los temas, no se queden solamente con lo que escuchan. Si hay palabras que no entienden, pueden preguntarlas en el grupo, vamos a responder cualquiera de sus dudas, envíen las páginas, el título, lo vamos a explicar nosotros, no hay problema. Sí, entonces que tengan un buen día, que puedan finalizar de estudiar, chicos, repasen si tienen dudas. Y si pueden abrirse, también pueden investigar un poco más de los temas, les va a ayudar a entender, no hay ningún problema. Vamos a dar por finalizada la clase. No tenemos ninguna pregunta, ¿verdad? Ya, está bien, chicos. Entonces, nos vemos el día lunes. Vemos cómo les van los exámenes. Yo creo que vamos a estar hablando de eso, sino el día lunes. Sí, les pido que repasen mucho porque ha cambiado el examen, ustedes ya saben. Así que vean sus notas y empiecen ya a repasar. Bien, chicos, estamos finalizando. Que tengan un buen día.